Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde ya, tarde-noche. Eh, a mí me tocó compartir el libro de Oseas en esta asignatura, ¿no es cierto?, con nuestro profesor Gerson. Y el título, el título se deriva del personaje principal del autor del libro. Oseas, salvación, es el mismo que el de Josué y de Jesús. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Se refiere, y esto de menor se refiere a la brevedad de a la brevedad de la profecía, en comparación a la extensión sabes que acá no veo, perdón, no veo acá, se me perdió esta cosa no me deja ver acá, voy a tener que ponerla por ahí, perdón, ahora sí. Perdón, el título se deriva del personaje principal y el autor del libro Oseas, que significa salvación, el mismo que Josué y Jesús. Oseas es el primero de los 12 profetas menores. Menor no se refiere a la brevedad de la profecía en comparación con la extensión de la obra de Isaías, Jeremías y Ezequiel. No es menos importante, eso en realidad es lo que quiere decir, no es menos importante, pero sí eh, eh, este libro de Oseas es un poquito más extensa. De hecho, es uno de los primeros por su extensión, a pesar de que de los profetas menores. Autor y fecha, el libro de Osea es la única fuente de información sobre el autor. Poco se sabe sobre él y de su padre Berí, Bere- Berí. O sea, era probablemente un nativo del reino porteño de Israel, al igual que Jonás, ya que muestra familiaridad con la historia, la circunstancia y la topografía del norte. Jonás y Osea, aunque se dirigió tanto a Israel y a Israel, reino del norte, como a Judá, reino del sur, identificó al rey de Israel como nuestro rey ahí en el mismo Oseas 7:5. Eh, Oseas tuvo un largo periodo de ministerio profetizando. Aquí yo leí varios libros, eh, y aquí hay aproximativo nomás porque hay varias fechas en realidad. Este es una app. Profetizando en el 755 al 710 antes de Cristo. Profetizó durante el reinado de cuatro reyes de Judá, que eran contemporáneos, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, y durante el reino de el rey de Israel, Jeroboam II. En Segunda de Reyes y en Crónicas se registra el periodo histórico del ministerio de Ezeas. Su larga carrera abarcó los últimos 6 reyes de Israel, desde Zacarías hasta Oseas. Profetizó después de Amós en el norte y fue contemporáneo de Isaías y Miqueas, quienes profetizaron en Judá. Género literario. El estilo de la escritura parece encajar en algún lugar entre los géneros de poesía y prosa. Quizás un nombre apropiado para designar este estilo sea el de prosa exaltada. La profecía de Oseas y su mensaje se mejora a través de su uso efectivo de imágenes. Las metáforas más fuertes y prolongadas se derivan de la experiencia humana y de la intimidad que ellos tienen. Al usar la imagen del matrimonio humano, ahí en el capítulo 1 al 3, y la vida en familia, Oseas representa a Dios y su relación con su pueblo. En otras imágenes, Dios se compara con una polilla y una carcoma, el invierno y la lluvia de primavera, un león, un leopardo, una osa, un árbol de ciprés. Antecedentes y su entorno. Oseas comenzó su ministerio a Israel, también llamado Efraín, por su tribu más grande, durante los últimos días de Jeroboam II, bajo cuya dirección Israel disfrutaba de tanta paz política y prosperidad material como de corrupción moral y bancarrota espiritual. Sin embargo, tras la muerte de Jeroboam II en el 753 a.C., prevaleció la anarquía e Israel decayó rápidamente hasta su derrocamiento por Asiria 20 años después. Cuatro de los 6 reyes de Israel fueron asesinados por sus sucesores al profetizar durante los días que rodearon la caída de Samaria. Oseas se centra en el descarrío moral de Israel, el libro de Amós, y su ruptura de la relación del pacto con el Señor anunciado
anunciando que el juicio era inminente. También podemos ver ahí, en los antecedentes, las circunstancias no eran mucho mejores en el reino del sur, era un paralelo. Tenemos que recordar que el reino estaba dividido, el, el norte y el sur, y en el sur no era mucho mejor, aunque era menos idolátrico, menos pagano, pero también tenían problemas y estas eran las circunstancias que pasaban en el sur. Usía, por ejemplo, usurpando la función sacerdotal, había sido herido de lepra, y lo vemos en Segunda de Crónicas. Jotam toleró las prácticas idolátricas. Acaz alentaba la adoración a Baal. El surgimiento de Ezequías solo sirvió para frenar la aceleración de Judá hacia un destino similar al de su hermana del norte. Los reyes débiles de ambos lados de la frontera buscaron repetidamente alianza con sus vecinos paganos. Y obviamente, en vez de buscar a Dios, ellos prefirieron, y esto era algo que siempre le pasó al pueblo de Israel, que ellos en vez de buscar a Dios, refugio en Dios, buscaron alianzas políticas con Egipto, por ejemplo. Ujú, ahí está. Temas históricos y teológicos. El tema de Oseas es el amor de Dios por su pueblo del pacto, Israel, a pesar de su idolatría. Por eso Oseas se le ha llamado el Juan, el apóstol del amor, del Antiguo Testamento. El verdadero amor del Señor por su pueblo es interminable y no tolerará rival alguno. El mensaje de Oseas contiene mucha condena, tanto nacional como individual, pero al mismo tiempo relata de manera conmovedora el amor de Dios hacia su pueblo, con emoción apasionada. Dios le ordenó a Oseas que se casara con cierta mujer y que experimentara con ella una vida doméstica, que era una dramatización del pecado y la infidelidad de Israel. La vida matrimonial de Oseas y su esposa Gomer proporciona la rica metáfora que aclara los temas del libro: el pecado, el juicio y el amor perdonador. Esto lo vamos a ver nosotros a lo largo de todo este hermoso libro. Hermoso digo yo porque es medio poético, tiene harta narrativa y, es rápido, pero a la vez es difícil de entender de repente por cómo lo presenta ahí en la narrativa Oseas. Bosquejo del libro. Uno, mujer adúltera y esposo infiel. Busqué un bosquejo, hay muchos, pero busqué el más sencillo. La idea es que usted y lo podamos entender y podamos conversar algunas cosas después. Bosquejo del libro. Uno, mujer adúltera, esposo infiel. Esto, el A, podemos ver Osea y a Gomer, ahí en el capítulo 1 del verso 1 al 11. A Dios e Israel desde el capítulo 2 del verso 1 al 23. Y en el C, a ambas partes reconciliadas en el capítulo 3 versículos del 1 al 5. Y como segunda parte en el bosquejo, Israel adultera, Israel adúltera y el Señor. La Israel adúltera y el Señor. Ahí estamos haciendo la comparación de Oseas con Gomer, pero ahora vemos a Israel como Gomer y al Señor como Oseas. Israel adúltera, hallada culpable. Ahí lo vemos ahí en el 4 del 1 al 6 3. Israel adúltera desechada en el 6 del 4 al 10 y 15. Israel adúltera restaurada al Señor. Ahí lo vemos en el capítulo 11 al 1 y en el 14 9. Mensaje de Oseas. Ahora vamos a ver un poco de lo que se trata este hermoso libro. Dios ordenó a Oseas tomar por esposa a una prostituta. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1 2, por lo cual el profeta se une a una mujer llamada Gomer, ahí en el verso 3. Cada uno de los, cada uno de los tres hijos que procrearon obtuvo un nombre que representaba un mensaje, tanto de rechazo a la conducta pecaminosa de Israel como al juicio por parte del Señor. A pesar de la convivencia matrimonial, Gomer vuelve a prostituirse y cae en esclavitud. Sin embargo, Dios ordena al profeta comprar su libertad. Esta extraña historia se convierte en una ilustración clara de la situación espiritual deplorable del reino del norte.
Gomer representa al rebelde Israel, mientras Osea representa el amor paciente y fiel de Dios hacia su pueblo infiel. De hecho, Oseas nos narra una de las enseñanzas más claras sobre el amor de Dios hacia su pueblo en toda la Biblia. Además, aunque sus palabras de juicio contra el pueblo y sus pecados fueron predicadas con pasión, también habló con pasión y ternura al señalar la esperanza futura que la nación necesitaba. Nombres de los hijos de Oseas y Gomer. Jezreel, Dios le mandó como un acto profético al profeta Oseas que le diera nombre a estos hijos. Y le puso a uno, y le mandó que le pusiera Jezreel. Este nombre es una predicción del juicio, y lo vemos en Zacarías y en Segunda de Reyes. Los Ruamá, no me compadeceré. Y esto simboliza el juicio que vendría sobre Israel, porque Dios dejaría de extender su favor especial sobre esta nación. Y los Amí no son mi pueblo, simboliza el rechazo de Israel por parte de Dios. Luego yo les voy a explicar algunos temas que son importantes de ahora. Les voy a explicar los retos de interpretación. Los retos de interpretación se refiere a que a veces para poder comprender el libro, la narrativa del libro, uno las lee y hay cosas que no las logra entender así en forma inmediata. Por ejemplo, el hecho de que Dios mande a que un profeta se case con una prostituta. Ahora, hay varias, hay varias explicaciones que se pueden y que se han sugerido, pero yo voy a tomar dos, que es la interpretación alegórica y la interpretación literal, que le han dado algunos estudios. Ahora, yo pensaba, yo decía, pero si yo no tuviera ninguna interpretación y yo tuviera que leer la norma, y ahí yo saqué, bueno, les voy a comentar después, saqué mis propias conclusiones al respecto. Porque en realidad, se lo voy a decir luego. Veamos los retos de interpretación. Interpretación de la profecía sea, de Oseas. Dos interpretaciones en general se han sugerido. Interpretación alegórica, la primera, según una opinión, los primeros tres capítulos de la profecía no son historia literal, sino que han de ser considerados como una alegoría. Esto lo entendían Calvino, Jung, Fawcett y otros. Esto alegan que es contrario al concepto de un Dios moral que la mujer de un profeta siguiera con una vida mala, y más que Dios exigiera que éste siga viviendo con ella bajo estas circunstancias. Esta objeción es de carácter a priori, que se basa sobre la teoría y no la experiencia. O sea, eso era lo que ellos creían. Ahí usted conoce Calvino, son referentes igual de una teología reformada. Pero eso es lo que ellos pensaban, que era una alegoría. Y lo otro es la interpretación literal. Según este concepto, en los capítulos 1 al 3 representa una historia literal. O sea, lo que dice es, se ha reconocido que el nombre de Gomer, voz de análisis oscuro, es una forma de decir, ¿no es cierto? No ofrece interpretación simbólica, lo que indica que se trata de una persona verídica y no imaginaria. Esto Shane, Orton, Robinson y otros dicen acerca de esto. Como dice Robinson, solo, solo como una verdadera historia tendrían efecto las palabras del profeta. O sea, él dice, si esto no fuera verdad, no, la comparación que hace el profeta con la apostasía, con lo que está haciendo Israel en todo orden de cosas, porque lo vemos ahí en la decadencia del rey de turno, en los sacerdotes, en el comportamiento del mismo pueblo, todo eso que es apostasía, que es en el fondo una forma de prostitución, digámoslo así, espiritual contra su Dios. Robinson dice no tendrían un efecto si no fueran reales. Aquí hallamos tres ideas entre los eruditos. Por ejemplo, que la mujer del capítulo 3 no es la misma que come, que, que no es la misma porque Dios manda al profeta primero que tome una mujer y luego esta mujer, ¿no es cierto?, tiene hijos con él, pero después la mujer se va y Dios lo manda de nuevo a que vaya y vaya a buscar de nuevo a la mujer.
Y entonces, este pensamiento es como que esa segunda mujer no es Gomer. Que lo segundo sería que, o lo B, que la mujer era pura cuando Oseas la tomó. O sea, que, que Oseas está profetizando, ha pasado el tiempo, él no sabe que la mujer, o sea, que la mujer no es una mujer adúltera, sino que tiene una cierta tendencia, por ejemplo, a pecar y a caer en algún tipo de pecado, digamos, lo sexual, que se va a manifestar, pero luego del matrimonio con Osea. Eso es lo que cree el otro punto. La mujer era pura cuando Oseas la tomó. Y la C, que la mujer ya había caído cuando Oseas la tomó. Según esta opinión, Gomer ya era una mujer de mala vida, a lo menos, o a lo menos que tomaba parte en el culto inmoral de Astaret, que eran, ¿no es cierto?, cultos paganos, una diosa pagana. Cuando Oseas se enamoró de ella y se casó con ella. Con esta opinión concuerdan Pusey, Smoller y otros. Ahí puse algunas personas que tienen ese pensamiento. Cristo y Oseas. Bueno, dentro del libro tratamos de buscar igual, yo sé que de repente hay esta idea de que no hay que buscar a Cristo en todos lados, pero eh, en este sentido hay algunos escritores que sí lo encuentran y yo quise mostrárselos aquí. Dice, el género profético presenta desafíos para el intérprete moderno. No obstante, existen claves para entender la profecía y su relación con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús reprendió a los fariseos con una cita del libro de Oseas. Él le dijo, pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores y ellos va a decir al arrepentimiento. Esta referencia certifica más aún el carácter canónico del libro de Oseas. Ahí hay una referencia, que podemos decir una referencia cruzada. Además, Mateo interpreta la estadía de Jesús en Egipto como el cumplimiento de una profecía mesiánica. Cuando ahí dice, ¿no es cierto? En Oseas 11:1 dice, y también ahí en Mateo 2:15, que hace la vinculación, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquel llamado es como un escalón que nos conduce al Calvario, donde el Hijo de Dios se convirtió en el sacrificio perfecto como evidencia clara del inigualable amor del Padre por sus hijos. Yo tomé algunos versículos que a mí me parecieron que eran importantes poder compartirlos junto a ustedes, que me llamaron la atención, los fui marcando en mi Biblia mientras leí un par de veces, después de hacer los Power, fui leyendo y viendo qué, qué era lo importante para mí que le pudiera compartir yo a ustedes hoy día. Primero, Oseas 1:2 dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. El matrimonio del profeta con Gomer sirvió para ilustrar el matrimonio de Dios con Israel. Y este, querido hermano, es como el tema central que establece con toda claridad este principio. Independiente de que nosotros miremos esto del matrimonio de Gomer con Oseas como algo alegórico, o lo veamos en forma literal como que sucedió, eso yo se lo dejo a que ustedes lo vean, le pidan a Dios que les diga de alguna manera o que ustedes lo entiendan, pero no cambia, creo yo, no cambia la infidelidad de Israel, no cambia el actuar de Dios y nos sirve como un ejemplo. Oseas 2:13 al 15, miren lo que dice en la palabra, y dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba con los zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Ahí está haciendo claramente la alusión el profeta, porque el profeta de repente habla él, después es como que Dios hablara a Israel, y, y le está hablando acerca de cómo el pueblo de Dios, cómo Israel ahí en el norte se prostituyó yéndose en el culto a Baal, un culto baalístico, y donde se separó totalmente de Dios y donde no consideró la palabra de Dios.
ahí en el 14 dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y avalaré a su corazón. Yo cuando leía esto, hablaba cómo, yo pensaba en cómo Dios muchas veces tuvo que tratar a su pueblo, y eso lo vemos en toda la historia, y cómo Dios también muchas veces a nosotros nos tiene que tratar, nos tiene que sacar un poco de donde estamos y llevarnos y hablarnos Él directamente a nosotros. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de juventud y como en días de su subida de la tierra de Egipto. También como a pesar de que en todo el libro, Dios va hablando acerca de cómo se han corrompido, cómo se han prostituido, cómo han llevado ese culto a Baal y se han olvidado de Dios. Él siempre tiene como palabras de restauración, tiene palabras de bendición, les recuerda. Por eso que es muy poético el libro. Por ejemplo, en Oseas 3, 1 al 13 se me dijo otra vez, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 sicos de plata y un homer medio de medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Ahí todavía está el relato, ¿no es cierto?, centrado en Oseas con Gomer y cómo como se le manda, como les decía, se le manda, a pesar de esta mujer, del actuar que él tiene, de ir y arrancarse tras de sus amantes, de vestirse y permitir que sus amantes sea quien le vista. Yo hoy pensaba, decía, lo que le pasa al pueblo de Israel era que estaba en un tiempo de prosperidad, de bendición, según ellos, y ellos en su culto no solo adoraban a Dios, sino que adoraban a Baal. Entonces Dios no le era suficiente. Y, y esto yo creo que nos debiera hacer pensar a nosotros en el sentido de que si Dios realmente para nosotros es o no es suficiente, si la palabra es suficiente, si Cristo es suficiente, porque muchas veces nosotros actuamos de la misma manera, creo yo, en que buscamos a veces, que, entre comillas digo yo, como la bendición de otro, cuando la bendición nosotros sabemos que viene de nuestro Dios. Oseas 4:6 y 6:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Es una, que son palabras fuertes, pero que habla acerca de cómo en medio de la idolatría, en medio de este sincretismo, de la unión de religiones paganas con el culto a Dios, eh, el pueblo va perdiendo memoria, las generaciones van perdiendo memoria acerca del Dios de Israel. Porque misericordia quiero, dice el 6:6, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Y yo creo que eso también debiera hablarnos a nosotros de la importancia de conocer a Dios, y de hecho, qué bueno que podamos estar estudiando porque nos acerca más a quién es nuestro Dios, al Dios real que está en la Biblia, y de cómo Él actúa, y cómo Él ha actuado en el pasado, en fidelidad, en amor, en gracia, en misericordia, y cómo también está hablando hoy día, está actuando porque Él no ha cambiado. Yo tomé este 14:9 como la conclusión, porque en realidad es muy decidora para hacer una conclusión del libro. Y creo que es algo que nosotros debiéramos tomar hoy día para nosotros. Y que es como una pregunta, pero quiero que la hagamos también para nosotros. ¿Quién es sabio que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y todos los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nosotros ahí vemos que es como la conclusión de lo que Dios espera que nosotros entendamos, que nosotros andemos en sabiduría, o que el pueblo, en este caso de Israel, a pesar de que se había ido tras dioses ajenos, finalmente Dios no solo lo va a dejar ahora, lo va a dejar sin una historia más adelante, porque luego va a venir la conquista, va a venir la conquista de los asirios, ya nunca más van a ser un reino, nunca más van a tener rey. Sin embargo, Dios le ofrece hacia el futuro, le ofrece, ¿no es cierto?, una bendición. Dios se compadece del pueblo, de su pueblo, aunque su pueblo es un pueblo obstinado.
Y yo creo que eso también lo podemos ver en nuestros propios caminos, eh, en nuestra propia vida, yo creo que lo podemos ver. Dice, mire lo que dice Oseas 11, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto lo llamé a mi hijo. Cuando más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí, a los Baales sacrificaba y a los ídolos ofrecía sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Ellos muchas veces, y yo creo que a veces nos pasa a nosotros también, al pueblo de Israel no se dieron cuenta. Ellos pensaban que haciendo su culto a Baales tenían cosecha, tenían alimento y estaban bien, eran prosperados en esa área. Sin embargo, en su sincretismo, como yo les decía, se olvidaron de Dios. Y finalmente Dios tuvo compasión de ellos y finalmente Dios le ofreció, ¿no es cierto?, restauración, arrepentimiento, y esto yo creo que también lo podemos ver para nosotros. Ahí está la biografía, se la voy a dejar ahí. Y gracias por su atención, mis hermanos. Dios les bendiga. Ahí les voy a dejar igual unos recursos que están ahí, van a quedar cuando les mande el Power. Ahí están los reyes, hay algunos recursos no se los quise mostrar ahora por el tiempo. Perdónenme Ya, porque entre el computador y aquí hay un problema, pero entre el computador y el asiento, ese, no, no se ese es un cariño, preocupe. Eso nos ha pero ese es pasado un a todos. cariño. Muchas gracias, ¿no? Muy bien. De hecho, tenía acá, a ver si lo puedo mostrar, este texto bíblico, el que usted leyó al último, ¿ya? Porque dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y los ídolos ofrecían, ¿cierto? Sahumerios. Hombre, mm, Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo, Efraín tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo traje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Interesante porque muy bien lo decía usted, pastor, este sentido de que para algunos puede ser que sea verdad, para otros puede ser que sea de forma alegórica, si se casó o no con esta mujer, pero hay una enseñanza también de un padre compasivo, ¿ya? De un padre, digamos, que más allá de que podría haber, digamos, haber hecho muchas cosas, Dios sigue siendo compasivo, sigue tratando a su pueblo con amor, con sencillez, porque el pueblo, y con misericordia, porque el pueblo estaba, digamos, bastante complicado, como usted lo explicaba bien. El tema de los Baal, el tema, ¿cierto?, de la idolatría, los tenía bastante complicados. Sin embargo, Dios tiene una vocación. A mí me gusta mucho esa palabra vocación, que es llamado, pero es una vocación, digamos, de misericordia y de amor hacia su pueblo. Independiente de las situaciones que estaban viviendo, Dios sigue tratando a su pueblo con amor, con misericordia y le quieren demostrar a través de esta figura cómo ellos eran infieles, digamos, ¿ya? Tampoco hay que hacer yo una vez le conversaba a unos hermanos, tampoco hagan un juicio sobre la mujer, porque algunos quieren ahí, ven, no, y le digo que algunos quieren, ¿cierto?, decir, miren, la mujer es la infiel, ¿ya? No el hombre, no, porque tenía que ver con una imagen de aquel tiempo, ¿ya? Una imagen que tenía que ver con lo que sucedía. Entonces, esas cosas que ustedes ya han ido expresando, que muy bien le explicaba el pastor Carlos, nos enseña a nosotros a descubrir la grandeza del texto, y la grandeza de Osea es un Dios de misericordia y de amor. Esa es la grandeza del texto, ¿ya? No quedarnos con la figura, sino con la misericordia que tiene Dios para mostrar este proceso. ¿Ya? Muy bien, hermano Carlos. No sé si alguien le quiere hacer alguna consulta o él nos quiere decir no, algo, no hay problema. yo quería decir algo más, sí, que lo que pasa es que me quedé con el tema de que yo le iba a decir que yo había pensado después que yo leí el libro, porque yo leí hartos comentarios. De hecho, tuvimos harto tiempo con mi esposa leyendo varios comentarios y la bibliografía, eh, leímos varios. Pero justamente yo pensaba
en ese amor incondicional que Dios tiene con nosotros, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos perdona, porque a veces nosotros pensamos en la idolatría como algo del pueblo de Israel cuando leemos, y nosotros a veces no consideramos nuestra propia idolatría. Y cuando nosotros estudiamos lo que es la idolatría o tratamos de ver qué es lo que es la idolatría, es cualquier cosa que nosotros pongamos como cristianos, yo estoy hablando un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, un verdadero israelita, como diría la palabra. Yo le hablo a ese tipo de cristiano, a un verdadero nacido de nuevo. Un verdadero nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo, que tiene la palabra y que ama a Dios como Dios lo amó. No tiene un sentido tan complejo el libro de entenderlo, porque uno dice, oye, que es moral, ¿cómo Dios va a permitir que se casen con... Bueno, ¿y acaso Dios no hizo eso con nosotros? ¿Acaso no fue Dios que a pesar de su santidad, su majestad, de su misericordia, de su gracia, de su amor, de todo lo que Él es en esencia, de su pureza, Él deja la adoración a los ángeles para venir a humanarse, para ser como nosotros, pero sin pecado, como dice la Escritura, y nos da un tremendo ejemplo de servicio, de amor incondicional, nos da un tremendo ejemplo Dios mismo a nosotros. Entonces, esta figura, como yo les decía, es muy, el que ha entendido, yo creo que el que ha entendido la gracia, no le cabe, yo no creo que aunque sea literal o sea de la otra forma, o una analogía, como quiera usted mirarlo, el que conoce la gracia de Dios se va a sentir un Gomer, sin duda se va a sentir así. Y cada vez que quizás leamos este libro, usted se recuerde de este libro, al menos yo, voy a recordar la importancia de aquí en la tierra, servir a Dios y no desviarme. Porque fíjese que igual durante el libro yo me di cuenta que el llamado que le hace a los reyes, que le hace a los que están ahí arriba, ¿no? Qué importante eso en una nación. Por eso tenemos que orar igual por los presidentes, por la Cámara de Diputados, senadores, eh, los que legislan. Nosotros tenemos que preocuparnos de la sociedad en que vivimos, porque la decadencia espiritual parte, parte por aquellos que Dios los ha puesto por eminencia. Y dentro de eso están los sacerdotes, las autoridades civiles. Eso es lo que hablaba, igual, habla el libro. Eso es lo que yo al menos estudié. Así que Dios Sí, nos ayude, que Dios nos esfuerce y que la gracia del Señor, ojo, podríamos estar muy lejos del Señor, pero el Señor sigue teniendo compasión de nosotros. Así que si hay alguno por ahí que está lejos de Dios, que esta historia le sirva para volver pronto a Dios y amar la fidelidad y reconocer la gracia inmerecida que nos ha sido dada. Un abrazo, que Dios le bendiga. Eso. muy bien. Y hay un punto que usted tocaba muy bien, que tiene que ver con la idolatría. Y la idolatría, nosotros pensamos que se manifiesta solo cuando nosotros ponemos como un becerro de oro, pero nosotros tenemos mucha idolatría incluso dentro de la misma iglesia. ¿Ya? Lugares que no podemos tocar, lugares que no podemos, ¿cierto?, visitar, en el sentido dentro de la iglesia, digamos, como, no podemos entrar a esta oficina porque está santa, digamos, porque hay, ¿cierto?, casi un lugar santísimo, o que los niños no pueden caminar dentro del templo. Estoy hablando de cosas que a lo mejor son súper pequeñas, pero que también se convierten en idolatría, digamos. No estamos diciendo con esto que hay un desorden dentro del templo, no, no estamos hablando de eso, ¿cierto? Sino que estamos hablando de que ojo, no sé, yo siempre digo que estuve en una iglesia donde el piano no lo podíamos mover, por ejemplo. No, no podía cambiarse de lugar. Entonces yo le decía que eso cae casi en la idolatría. O sea, son cosas que el Señor nos ha dado, pero que no tenemos que darle más de lo que es. ¿Ya? Muy bien, pastor. Muchas gracias. Ya, estamos listos. No sé si alguien le quiere hacer una consulta al pastor o está bien. Allá arriba, mano Jorge. Sí, Pastor, no, más que nada me llamaba mucho la atención de la perspectiva de que cuando llamó a Gomer, supuestamente era, en algún comentario creo que también le tocó, ella era una sacerdotisa de Baal, creo si no me equivoco. Entonces ella no compartía el mismo llamado del profeta y Dios lo manda a amarla. Y nosotros muchas veces cuando alguien de la calle tiene otra creencia, tendemos al tiro calificarlo o a menoscabarlo y nos cuesta amar
cuando alguien no tiene la misma creencia. Y no estoy diciendo que sea hermano, pero el Señor dice que debemos amar para que Él entienda el amor que de Dios nos ha dado a nosotros. Entonces pensaba en eso, en la figura de Gomer, que Dios también la usa para nosotros, para que respetemos a las demás personas y por medio de ese respeto le mostremos el amor de Dios, de Cristo, y que ese amor pueda llegar a sus vidas y que no sea un impedimento en nuestra forma de pensar, sino que sea nuestra forma de mostrarle, sea el puente para que el Evangelio llegue a la vida de las demás personas. Eso, pastor. Muy bien, muy bien. Marcos, por favor. Sí, bueno, no alcancé a llegar temprano, disculpen por el trabajo, pero sí venía leyendo a Oseas y, y bueno, ya que llegué al último y escuché lo respecto a su esposa, me parece interesante digamos, ese acercamiento que tiene va teniendo el Antiguo Testamento con las prostitutas. Eh, digamos, hoy día es una palabra compleja, quizá a lo mejor un poco difícil a veces de pronunciar, incluso en la iglesia, para nosotros mismos, pero por ejemplo, ya hemos visto ya en estudios pasados, hemos hablado de Rahab, eh, cómo, cómo, digamos, el Antiguo Testamento va dando una luz. O sea, yo creo más que el Antiguo Testamento es Dios mismo, que nos va dando una pequeña luz de que Dios puede perdonar las infidelidades. Y yo creo que es como una antesala, como una forma de Dios demostrarnos un poco en esta progresividad que el Señor se va revelando, de mostrarnos lo que va a pasar ya en el nuevo pacto, de perdonar nuestra infidelidad de alguna manera. Como alguien que era considerado totalmente negativa su forma de vivir, hoy día, digamos, es la persona de la cual desciende nuestro maestro, Rahab. Y, y entonces hoy día tenemos a otra persona que está en Oseas, y claro, hay algunas posturas y, que a lo mejor no era posible que Dios el profeta se equivocó, no escuchó bien, pero yo creo que no, yo creo que está ahí por algo y, y creo que apunta a eso, a esa luz del nuevo pacto. Sí, al tiro con el pastor Carlos. Es interesante porque yo siempre he dicho que cuando se habla de, bueno, para nosotros es una palabra compleja, digamos, pero hablar de prostitución siempre ha sido complejo, digamos, no es que no sea complejo, pero para ese tiempo era algo mucho más común de lo que nosotros pensamos, digamos, que era mucho más visible de lo que nosotros, porque recuerden que habían incluso eh, en los mismos cultos en Corinto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que habían prostitutas, ¿cierto? O sacerdotisas, ¿cierto? Que se prostituían dentro del templo, digamos, ¿ya? Entonces eso hace que el contexto fuera un poco diferente al nuestro, y que ellos entendían este proceso, digamos, que muy bien lo decía Marco. Ya, ahora Pastor Carlos y después ya vamos con... Tenemos dos posibilidades. Una, después que hable Pastor Carlos, que nos descansemos 10 minutos y volvemos con la hermana Rosita, o seguimos de largo y después terminamos nomás, para que lo piensen por mientras que habla la hermana Pastor Carlos. Si no, cortito, no, yo decía, Marco, sí, hay varias interpretaciones, de hecho, pero lo más importante, como yo les digo, cuando uno saca todos los comentarios y uno trata de mirar el amor compasivo de Dios por su pueblo, por los que Él amó, por los que Él llamó, y cuando lo miramos con nosotros, eh, no sé, nosotros tenemos que sentirnos de alguna manera pecadores. Yo no sé, no concibo, o en la iglesia no me concibo predicando, por ejemplo, con un estándar de superioridad moral frente a los demás. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Yo creo que esta historia justamente están como para eso, porque tenemos que entender la gracia, pero dada por Dios como el único justo
el único santo, el único perfecto, el único digno, y nosotros imperfectos. Tenemos que volvernos un Pablo de estos tiempos para recordar que somos miserables, porque aunque queremos hacer lo bueno, muchas veces no lo hacemos. Yo creo que ahí también está la reflexión, en el sentido de que mientras ya yo más conozco el amor de Dios, la gracia compasiva que tiene Dios conmigo, debiera yo ser más como Cristo, más humilde, y debiera también reconocer mi propio pecado delante de Dios. Y eso me va a ayudar a no clasificar, por ejemplo, los pecados, que a veces ese otro tema idolátrico que a veces tiene la iglesia cristiana. A veces clasificamos los pecados y a veces damos la mala receta. Por ejemplo, hoy día si alguien en un matrimonio, por ejemplo, pecan, no, pero ¿qué te engañó tu esposo? Pero acá la palabra dice que tú te puedes separar porque si adulteró ya te... Pero Dios nos manda a amar y a perdonar. Y si no lo podemos hacer, muchas veces tenemos que recurrir a la ley, porque no somos capaces de actuar como Cristo en la gracia. Y ahí es donde está, ahí es donde tenemos que nosotros que ser más como Cristo y no volvernos a la ley. Ya. Sí, es interesante. Ahí hay un libro de Bonhoeffer que habla del precio de la gracia. Y yo digo que el precio de la gracia tuvo un precio alto, digamos. Eh, y que nosotros podemos vivirlo hoy día. Y ese precio fue pagado por Jesús, ¿ya? Y nosotros a veces somos más buenos para indicar con el dedo que para ayudar. Y es un problema que tenemos a veces los evangélicos, digamos, los cristianos. Nos olvidamos que también nosotros tuvimos un pasado, digamos, y a lo mejor no, el Señor nos rescató de algo que nosotros no estábamos viviendo de buena manera, ¿ya? Pero es un tema muy bueno. Tenemos dos posibilidades, tomar unos 5 o 10 minutitos y volvemos con la hermana Rosa, ¿cierto? Rosita ahí a que nos explique, o seguimos de largo. ¿Qué nos dice la gente? ¿Seguimos? ¿Seguimos? Lo Y que diga después Rosita, yo me someto. Ah, no, pero eso no se vale. Ya, vamos con Rosita entonces y después que terminemos con ella, termina la clase. Ya estamos, ya van a ser las 9, así que Se estamos ríe bien. nomás, hermano Jorge, se ríe nomás. No, pues si lo tira, miren, lo tira la talla nomás el hermano Jorge, pero ya sabemos que es verdad eso. Chócale, chócale, chócale. Vamos a hacer un club, no se preocupen. Ya, hermana Rosita. Asumido pero feliz. Yo también te amo, mi amor. Ya, mis hermanos, Pastor, ¿puedo compartir pantalla? ¿Sí? Vamos a ver si me resulta. Después de la exposición del pastor, no sé cómo me irá a ir. Estuve a punto de casi esperar el llamado y volver a pasar ahí después de la exposición del pastor. Acá estamos. Se ve, hermana, por si acaso. Ya, sí, ahí está Sí. cargando. Ahora sí. A mí me corresponde hablar del profeta Amós. Ay, que no lo veo. Me corresponde hablar del profeta Amós, contemporáneo del profeta Oseas que estaba hablando nuestro pastor. Eh, Dentro del libro del profeta Amós, voy a hablar primero de algunos datos generales. Eh, Voy a tocar el tema de la personalidad y cómo era el profeta Amós y su mensaje. ¿Ya? Algunos datos generales. La fecha aproximada es en el siglo VIII a.C., aproximadamente en el 760, y su ministerio profético tuvo lugar durante el reinado del rey Jeroboam II en el Reino del Norte, y en el Reino del Sur en ese tiempo estaba gobernando Usías. Como decían antes, contemporáneo del profeta Oseas. El autor del libro es Amós. En el capítulo 1 él mismo aparece como avalando esta información.
Él era natural de Tecoa, en el desierto de Judá, al sur de Jerusalén. En el fondo era un hombre que vivía en el sur, en el reino del sur, pero Dios lo mandó a predicar al reino del norte. También es uno de los primeros profetas escritores. Algunos escritos dicen que luego de él ejercer su ministerio profético, que aproximadamente duró 2 años, aproximadamente, él volvió a su ciudad y comenzó a escribir su mensaje, y más o menos como lo tenemos hoy en día. Su auditorio era el reino del norte, alrededor de Betel, donde estaba el santuario principal de Israel. Cabe destacar que en Betel, en el santuario de Betel, era donde toda la monarquía y el estrato social más alto iba a hacer sus cultos de adoración a Dios. Los temas principales del libro de Amós es la justicia social. Dios no se manifiesta ni actúa por el culto, sino como garante de la justicia social a favor de los más pobres. Y una denuncia política anuncia la caída del reino de Israel, que se encuentra en su máximo esplendor con el rey Jeroboam. Cabe destacar que en el tiempo donde estábamos, tanto el reino del norte como el reino del sur estaban en su apogeo. Algunos escritores dicen que estaba casi o superando el reinado de David y de Salomón, ya que se ampliaron los territorios, el comercio estaba generando mucha ganancia, y por lo tanto, si lo vemos como a grandes rasgos, para las personas que vivían en estos lugares, lo más probable es que se hayan sentido que estaban siendo absolutamente bendecidas, que estaban haciéndolo todo bien, porque se estaba cumpliendo la promesa de que ellos iban a poseer la tierra, ¿cierto? Iban a ensanchar sus territorios, y también que estaban siendo prosperados. Y en este tiempo donde supuestamente había una bonanza económica y donde el reinado, tanto del sur como del norte, estaban creciendo, se levanta profeta Amós para profetizar contra el reino del norte, pero también hay una profecía para Judá y para las ciudades vecinas. Aquí un poco quería resumir quién era Amós. Para mi punto de vista personal, me parecía, al ir leyendo y releyendo muchas veces el texto y también leyendo a algunos escritos de otros autores y del material que también nos han dado en clase varios libros, me pareció muy interesante la figura de Amós en sí. Primero porque él era un profeta, pero era un laico. Él era una persona que estaba trabajando y su oficio era ser pastor. Él tenía un rebaño a su cuidado y también se dedicaba a pinchar, por decirlo así, el fruto del sicomoro, que eran los higos silvestres, que lo hacía durante su trayecto de pastoreo. Entonces él no estaba sirviendo en el templo, no era parte de las escuelas de profetas. Lo afirma en el capítulo 7, en el verso 14, cuando tiene su encuentro con el sacerdote de Betel, que le dice: no soy profeta, y soy hijo de profeta, haciendo referencia a que él no era profeta de profesión, por lo tanto su sustento no venía de profetizar, debido a que en ese minuto, dado el poder económico que tenía el reino del norte, muchos profetas lucraban y ganaban dinero a través de profetizar aquellas cosas que las personas querían escuchar. Y a la vez decía que no soy hijo de profeta, porque en esos tiempos también había una escuela de profetas donde se iban preparando personas para poder ejercer esta profesión, por decirlo así. Por lo tanto, no estaba ni relacionado emparentado con algún linaje profético, ni tampoco estaba dedicado a eso, sino que él se ganaba su sustento a través del pastoreo y a través de, podríamos decir, la agricultura. Por lo tanto, tenemos a alguien que no tiene nada que ver con, este tema, que Dios lo levanta para profetizar. También es un profeta de Dios. En el 7:15 dice:
Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. O sea, tenemos un trabajador común y corriente, habitante del reino del sur, que tuvo un llamado de Dios para ser profeta. Y él acató este llamado y se dedicó a entregar palabra de Dios en un tiempo donde nadie quería hablar lo que estaba hablando Amós, sino que cada uno quería escuchar las cosas buenas que también hoy en día lo podemos ver. Otra característica de Amós es que era conocedor de su mundo. Él tenía una cosmovisión de todo lo que estaba pasando. No solamente conocía lo que estaba pasando dentro del reino del sur, conocía lo que pasaba en el reino del norte, pero a su vez conocía lo que estaba pasando en los reinos vecinos. Y esto lo vemos en el capítulo 1, del verso 3 al 15, donde están las profecías contra las naciones, es donde podemos ver que Amós estaba al tanto de todo su alrededor. Por lo tanto, no era una persona que fuera a ciegas, sino que él tenía conciencia de lo que realmente estaba pasando. Además, como él, algunos autores dicen que los higos silvestres eran cotizados más que nada por la población más pobre. Por lo tanto, él se relacionaba con las clases más bajas, pedía información, lo más probable que conversaba con personas y se enteraba de lo que estaba pasando a su alrededor. Pero a su vez era un hombre que conocía a Dios y su ley. Podemos ver que cuando él habla de los juicios, él lo que está haciendo es citar la ley, porque uno de los puntos que él toca cuando está dando su profecía, ¿cierto? Es que se han dejado de lado la ley y que también se están cometiendo injusticias. Todo eso lo vemos en el pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Y además se nota su conocimiento del carácter justo y misericordioso de Dios. En muchos de los pasajes de Amós vemos cómo se refiere a Dios, el creador de todo, el Dios misericordioso, el Dios justo. Vemos varias imágenes de Dios en un tono más poético, más elocuente, y podemos dilucidar ahí que este profeta no solamente eh, conocía cierta parte, sino que conocía la ley, pero conocía al Dios de la ley. Además, otra de sus características que podemos ver era un orador inteligente y además era un hombre que tenía mucho valor. ¿Por qué decimos que es un orador inteligente? Porque si vemos en el primer capítulo, él no va directamente a exponer el juicio de Dios contra Israel y contra Judá, sino que él primero enumera el juicio contra todas las naciones vecinas. Por lo tanto, sus oyentes, quienes también estaban atentos, estaban expectantes a ver qué va a pasar con esas naciones que son pecadoras, entre comillas, porque ellos no conocen a Dios, entonces su conducta no está regida por la ley ni por la moral de Dios, pero ellos estaban esperando el castigo para estas naciones, que su comportamiento igual lo podemos ver ahí, todos los crímenes que ellos cometen. Y cuando él ya tiene toda su audiencia cautiva, que ellos están ahí esperando, queriendo saber el desenlace de esto, él empieza a hablar del juicio de Dios contra Judá y contra Israel. Entonces podemos ver la inteligencia de Amós, o sea, de Amós al momento de entregarle el mensaje. Y lo otro, el valor de Amós, porque primero, después de escuchar el mensaje de Dios, él dejó todo, dejó su trabajo, su sustento, y fue a cumplir el llamado del Señor. Pero también fue a un lugar que no era su tierra, porque él, si bien vemos que todo era el pueblo de Dios, pero el reino ya estaba dividido, él podría caber en la categoría de extranjero. Él había sido enviado a otro país, podríamos decir, a declarar juicio de Dios, y no se fue a las calles comunes y corrientes, él se fue a Betel, donde estaba el centro religioso, por decirlo así, a exponer el mensaje de Dios. Aquí tenemos el enfrentamiento que tiene con Amasías, que Amasías lo cuestiona, le dice que vaya a profetizar a otro lado y se gane su pan. Por eso él dice, no soy profeta ni hijo de profeta. Después le dice que se calle, que no profetice mejor,
porque podría tener consecuencias y que el rey Roboam podía castigarlo por estar levantando la voz y por estar incitando prácticamente al pueblo, porque eso es lo que da a entender, que Amós es un incitador del pueblo. Por lo tanto, es una amenaza a la paz que se está viviendo en el reino con todo lo que habíamos conversado. Pero aún así, Amós sigue con su ministerio, sigue proclamando el juicio de Dios, y también se enfrenta a Amasías con sus, ¿cómo se llama? Con argumentos sólidos. ¿Por qué quise poner este texto que está al centro, que dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Eso nos da a entender la convicción de Amós, de quien lo llamó, que era el Señor, y que lo que lo había mandado hacer era profetizar. Entonces Amós 3:8 nos muestra un poco la convicción del profeta al momento de cumplir el ministerio y el propósito que Dios tenía para él. Si bien fue un periodo corto, él hizo lo que fue llamado a hacer. Otro punto del mensaje de Amós es la justicia social. A mí, ¿por qué me llamó la atención, Amós, el tema de la justicia social? Quienes tomamos profetas menores, tuvimos una pincelada de Amós, en donde el mensaje principal del profeta era este tema, la justicia social. Hoy en día nosotros vemos que se habla mucho de la justicia social en distintas áreas, desde la perspectiva política, desde la perspectiva social, desde varias aristas, pero aquí vemos la justicia social desde la perspectiva de Dios. En el texto que aparece aquí, proclamar en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto y de Sid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Por tanto, Jehová, el Señor, ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Si hemos visto el carácter misericordioso de Dios, el carácter justo, debería ser el mismo carácter que tenía su pueblo. ¿Qué pasaba en el pueblo en ese tiempo? Si bien había un poder adquisitivo alto, las riquezas solo llegaban a cierta parte del pueblo. Por lo tanto, en el tiempo de Amós se empezó a ver una brecha muy alta en lo que era los ricos y los pobres. Teníamos dos clases sociales muy marcadas, cosa que si lo vemos en la ley de Dios, eh, el deber del pueblo era preocuparse del desvalido, del que estaba pasando necesidades, y no abusar de ellos, sino eh, cuidarlos. Y es lo que no estaba pasando. Eh, Podemos ver que los jueces estaban comprados, por lo tanto no había justicia, había esclavitud, se vendían esclavos como algo muy normal, no había misericordia, eh, todas las instituciones estaban corrompidas por aquellos que tenían dinero y poder, y es algo que hoy también podemos ver, podría ser un mensaje contemporáneo para nosotros hoy también. Pero a su vez, estas mismas personas que estaban en un rango alto, ellos iban a adorar a los templos, ofrecían el sacrificio como dice la ley, eh, los sacerdotes hacían los ritos como correspondían, pero aún así eso eran rituales vacíos. Eso es lo que dice Dios. Dios no estaba ahí. ¿Por qué? Porque no había misericordia para el desvalido, porque estaban siendo abusados aquellos que deberían ser protegidos, pero todos los cubrían con estos días. Incluso en una de las partes dice que ellos esperaban que el día de reposo pasara rápido. O sea, ni siquiera había un tema de respeto y de sopesar cómo era la ley en un principio. Y todo lo que eran los rituales, las fiestas solemnes, se habían convertido en algo más frívolo. Por lo tanto, ya Dios no estaba en ello, ya no era grato para Dios eh, las ofrendas y los holocaustos, como también les ponía nuestro pastor Carlos en Oseas. Aquí hay un extracto, encontré
un escrito por ahí en mi investigación y me pareció muy bueno. Se llama El concepto de justicia desde la mirada de Amós, de Jennifer Porras Pavón, que eh, no sé si era una tesis o un artículo que escribió, y es del Seminario de Colombia. Y saqué algunas frases que para mí expresan de una manera más bonita y mejor el pensamiento que uno podría tener. Dice que el libro de Amós levanta una denuncia en contra de las prácticas y los conceptos que perpetúan y promueven la injusticia. Describe el concepto de injusticia como toda aquella práctica que condena al otro a una situación de vulnerabilidad, opresión e incluso contempla la indiferencia como una forma de injusticia. ¿Por qué me parecía interesante? Porque no toma solamente el hecho de la agresión al otro o el abuso al otro, sino que la indiferencia también pasa a formar parte de lo que podríamos llamar una injusticia social. Para el momento en que profetizamos, se evidencia una pobre comprensión de la justicia, en tanto que el pueblo de Israel estaba oprimiendo, en algunos casos, y mantenía en el olvido en otros, a los miembros más vulnerables de la sociedad. La denuncia y el rechazo a las prácticas sociales por parte de Dios a través del profeta se dan por el abandono, el abuso y la explotación y las injusticias de los sectores poderosos. Aquí podemos ver uno de los textos que se refiere a esto. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Cómo decís? Aborreced el mal, llamad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Aquí hay una clave dentro del mensaje de Amós. Si bien es un mensaje de juicio, también Dios enumera todo lo que tuvieron que pasar para que se volvieran a Él. Lo que aquí dice es súper simple, buscad lo bueno y no lo malo para que vivas. Hay una salida, entre comillas, dentro del mensaje que llama al arrepentimiento y a volverse a lo correcto, que es volver a Dios. Después tenemos, dice, Amós socava la idea de la adoración a Dios exclusivamente como un acto ritual y más bien relaciona el culto con la ética social y una conducta recta y compasiva como elementos inseparables en la adoración a Dios. Así que el profeta enseña al pueblo que la forma correcta de relacionarse con Dios es desde una conducta centrada en la justicia y no desde los rituales y sacrificios pasivos. Muchas gracias. Aquí porque yo puse esta imagen para después ir concluyendo. Aquí termina la presentación, pero hay algunos puntos que igual me gustaría conversar. Dentro de Amós, cuando él empieza su ministerio, voy a dejar de compartir. Hay un texto que a mí me llamó mucho la atención, que es Amós 7:7, donde están las tres visiones de la destrucción, que dice, me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. ¿Por qué me llamó la atención este texto? Porque dentro del mensaje de Amós hay un antes y después de esta visión que Dios le entregó a Amós. Porque antes le había entregado dos visiones más y el profeta clamó por justicia para el pueblo. Pero cuando Dios le muestra la plomada, cambia porque se da cuenta que no hay que pedir misericordia en ese punto, sino que Dios estaba siendo justo al medir con la plomada cómo estaba haciendo el pueblo. O sea, estaba recto, estaba en línea con la plomada del albañil, o el muro ya estaba medio chueco y había que, ¿cómo se hace en construcción? Si el muro está chueco, hay que desarmarlo y volverlo a armar.
En el fondo, eso es lo que le estaba mostrando eh, señora a Amós en ese texto. Y otro punto, ¿por qué me llamó la atención? El tema de la justicia social, porque durante el verano quise leer, entre comillas, no pude leer el libro completo, pero estaba leyendo este libro. Voy a poner igual que los profes que están recomendando el libro. Aquí. Y hay un punto que yo subrayé, a ver, déjenme buscarlo, en el verano, y se lo comentaba también a Jorge y nos reíamos mucho, y lo marqué aquí porque dice, personas con una enorme pasión por la justicia social se declaraban radicalmente relativistas en el área de lo moral, mientras que los defensores de una moral tradicional no parecían preocuparse en lo más mínimo por las fuerzas opresivas imperantes en el mundo. Entonces el autor más adelante se pregunta, si la moral es algo relativo, ¿por qué no lo es también la justicia social? Permiso. ¿Por qué me llama la atención? Porque esa pregunta me la contestó Amos, ciertamente. Entonces, la justicia social entendida desde el punto de vista de la palabra, no del punto de vista como la vemos hoy, ¿cierto? Que está muy manoseada por varios entes y nos tratan de vender la justicia social de diferentes formas que la vemos bien, no están a la par de la justicia social bíblicamente establecida, pero también al entender cuál es la justicia que Dios nos pide, el tema de la justicia social pasa a ser tan importante como la moral, porque tenemos un Dios moral y un Dios justo. Por lo tanto, como reflejos de Dios, tenemos que ser moralmente y, y desde el punto de vista de la justicia social, también en un mismo nivel. Y eso es lo que yo quería compartir de Amós. Si bien no quise compartir muchos datos técnicos, quise compartir lo que a mí me pareció interesante de este libro. Eso. A mí me... Muchas gracias, estuvo muy interesante lo que nos decía. Cuando uno mira el libro, y usted lo retrataba muy bien, hermana Rosita, este tema de la justicia social, pero recordar también que esta justicia tenía que ver con un tema también del culto, ¿ya? De lo que pasaba en aquel tiempo. Es decir, yo notaba aquí mientras la hermana iba hablando, decíamos, o al menos algunos autores también lo mencionan así, esta religión de Israel versus una religión real, ya de vida. Entonces, si bien está discutiendo por una justicia social, el concepto que a veces nosotros entendemos justicia social es muy diferente al de ese tiempo, que tenía que ver, ¿cierto?, con estos actos que hacían, digamos, la religión versus lo que estaba pasando en la realidad. Por eso, una y otra vez se repite estaba aquí escribiendo el viviréis, ¿cierto? Buscar a Dios, buscar el bien, amar el bien, restaurar el derecho, porque tiene que ver con la vida, ¿ya? Con las personas. Es decir, yo le digo a la gente, nosotros no sacamos nada con hablar de justicia social hoy día, porque es un tema que se ha manoseado mucho últimamente, ¿eh? La verdad que yo siento que se manosea mucho. Pero nosotros, si la miramos de nuestro punto de vista, no sacamos nada con hablar de justicia social si nosotros nos encerramos en el templo, si nosotros nos llevamos una vida acorde. Es decir, que la justicia social para nosotros tiene que ver con nuestro estilo de vida, ya con nuestra forma de ser, de poder denunciar aquellas cosas que no corresponden, pero que muchas veces no se condice con lo que la sociedad quiere determinar o definir como justicia social, ¿ya? Y ahí hay un elemento que tenemos que estudiar muy bien. Marco. Eh, claro, o sea, yo creo que siempre Dios usa nuestros contextos para poder, digamos, hacer su obra a través de nosotros. Y, me llama la atención el contexto del mismo Amós, que eh, era un pastor, un hombre campestre, recolector de higos. O sea, imagínense alguien que anda por el campo, que vive de eso, vive de esa fruta, eh, y esa fruta a lo mejor le da para poder tener
su pequeño rebaño no provenía de ninguna familia importante, de profetas o de maestros. Eh, Sin embargo, Dios lo llama a empezar a servirle, eh, y empieza a ver estas situaciones de pobreza que están siendo discriminadas, del cual él pertenece también. Yo creo que es algo que él ha vivido pobreza, y por lo tanto él también, eh, él reclama sobre esa pobreza. Entonces, porque él la ha vivido, cuando él estuvo ha estado en ese contexto para poder opinar. Había notado aquí un poco, al tiro vamos con el pastor Carlos, una de las cosas que mencionabas tú es que yo le puse Amós, el profeta laico. Eh, ¿Y por qué le ponía así? Porque justamente lo que decías tú, esta profesionalización que tenemos muchas veces. ¿Ya? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Pastor Carlos y después el hermano Jorge, que dice que estuvo muy bien la presentación. Dice. Sí, estuvo excelente la presentación de mi hermana Rosita. La felicito, mi hermana. Gracias por enseñar. No, yo porque estamos hablando harto de profetas, yo creo que yo hace un par de años atrás estudié en sociedades bíblicas y algo que me quedó bien marcado era el tema de la actividad profética, porque nosotros a veces tenemos en nuestra mente como que el profeta solo profetizaba oráculos y le adelantaba lo que venía el futuro, entonces nos quedamos con esa mirada a veces del profeta antiguo como eso. Y nosotros a veces pensamos eso solamente. Pero una de las actividades proféticas que tenía que hacer, que tenía que cumplir el profeta, que Dios lo llamaba independientemente, como decía ahí nuestro hermano Marco, que no tenía que venir precisamente de un contexto muy especial, era Dios quien lo elegía, pero era el hecho de hacer volver al pueblo al mandamiento, a la ley de Dios, al pensamiento de Dios, volverlo a lo que Dios le había dicho. Esa era una de las tareas principales. Otra cosa que yo, mientras mi hermana nos compartía, yo pensaba, muchas veces nosotros somos, somos buenos para hablar de la bendición de Dios y hoy día también está manoseado esto del tema de la bendición de Dios. Hablamos de la bendición de Dios de las añadiduras, digo yo, porque a veces hablamos del auto, de la casa, del buen trabajo, del puesto de trabajo, y esa es la bendición de Dios, decimos, comillas, digo yo. Y se nos olvida que nuestra bendición es Dios mismo. Él es nuestro reposo, Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales, tenemos hoy día tranquilidad, paz, gozo, todo. Pero también Dios nos ha bendecido o eh, nos ha añadido cosas en nuestra vida. Tenemos que decirlo. Eh, pero yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio, y yo lo he hecho, ¿ah? Por eso se lo digo. Yo en mi iglesia tengo una banquita de cuando partimos nosotros como iglesia, y la iglesia se ha modernizado un poco, pero la banquita usted va a mi iglesia y la va a ver ahí. Y alguien va a decir, oye, pero ¿por qué está esa banquita ahí? Pregúntenle al pastor por qué la banquita está ahí. Porque eso a mí al menos me trae recuerdo qué es lo que Dios ha hecho, no qué es lo que hemos hecho nosotros, qué Dios ha hecho con nosotros, cómo Dios nos ha de alguna manera añadido cosas, pero cómo esas cosas que Dios nos ha añadido ahora nos sirven para poder bendecir a otros. Algo que yo aprendí de un hermano que tiene harto, pero que fue ingeniero y tuvo muchos años como 5 años sin tener trabajo. Dios lo trató tanto en esa área del tema de los recursos, que Dios guardó literalmente su ropa, esos 4 años, tenía 2 hijas, vivió mal 4 o 5 años, estaba en Talcahuano y Dios lo mandó para acá. Él es ahora ingeniero de ASMAR y un hermano muy querido, pero es un hermano que bendice más allá de lo que cualquiera pudiera hacer, y eso uno es evidente. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo con eso? Que él entendió que la bendición de Dios o lo que Dios pone en su mano es para bendecir a otros. Y a veces nosotros somos medio mezquinos en eso. Bueno, yo gracias a Dios, como digo, también tengo mi mesita aquí que era de mi mamá, que tiene unas patas mordidas, que también me recuerda
cuál es mi contexto, de dónde vengo, para no pensar, o sea, para pensar cómo Dios me ha guardado y me ha prosperado y me ha bendecido, pero fíjese que las cosas finalmente no son nuestra bendición. Lo que es la bendición es lo que somos en el Señor, a la libertad, el amor que tenemos, tantas cosas. El bendecir a otros, ese sí que es una bendición. Tener cosas para bendecir a otros, no olvidar de hacerlo eso. A veces somos buenos y de repente igual, pues yo sé que de repente hay hasta un evangelio que habla harto acerca de bendecir y de bendecir, pero resulta que es bueno para proclamar ese mensaje de bendición, pero a la hora de ellos bendecir a otros, no, y no se ve reflejado en eso. Por eso que hay una crítica de repente social hacia los pastores, hacia los líderes religiosos, y lo tengo que decir, ¿no es cierto, pastor? Creo que no estoy muy equivocado en eso. Hay una crítica y a veces es una crítica muy bien fundada. Lamentablemente, con dolor tengo que decir. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sabido, yo creo que no hemos sabido ver la necesidad de los demás y nos hemos hecho los locos como lo hizo David en un minuto. Ya, Dios nos libre de eso. Sí, así es, ¿no? Es muy cierto lo que dice. Hermano Jorge. Bueno, primero aprovechar que me dejan hablar ahora. No, sin broma, sí, siempre hablo. No, no, lo que pasa es que siempre medito en los profetas y sobre todo en el Antiguo Testamento de algo importante. Todos somos útiles cuando creemos en lo que Dios nos está entregando. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces lo que nos entrega no nos seguimos preparando para que Dios nos está llamando. ¿En qué sentido? Porque muchas veces uno escucha, las personas dicen, no, que si Dios no te llama a esta área, como que no es necesario que te prepares porque Dios no te va a usar. O sea, no vas a ser maestro, no vas a ser evangelista, ¿para qué te preparas tanto? Y aquí un ejemplo vemos a Oseas, que manejaba muchas cosas para poder entender el caminar, entonces no era una persona cualquiera, no era una persona que pudiéramos decir, ah, no, es como que no apareció de la nada, no sabe nada, y bajo ese contexto se partió moviendo. Él entendía cosas, se movía en un ambiente, y Dios lo usó en ese ambiente, pero con la voluntad de Dios, llevó esa luz a todos los ambientes que Dios quiso llevar. Y muchas veces nosotros en nuestros tiempos, lo habíamos conversado antes, pensamos que solamente el estudio es para las personas que se mueven en otro rango, o porque nosotros no somos llamados al ministerio, o no somos llamados a ser líderes, no es necesario estudiar, pero aquí de cierta forma ellos nos muestran que el estudio es tan importante, porque podemos guiar a otras personas, podemos mostrarle el camino, y podemos guiarlo de buena forma y de buena fe, porque muchas veces es el gran error que cometemos, decir, no, que a mí Dios no me usa, o yo soy el portero nomás, ¿para qué voy a estudiar si aquí recibo gente nomás? Y resulta que es tan importante eso, es tan importante entender la palabra de Dios y la voluntad de Dios, que todos debiéramos entender el estudio y entender para qué Dios nos permite estudiar, si no es para poder hacer su voluntad, entender su grandeza y guiar a todos los que están alrededor de nosotros a que conozcan eso. Muchas gracias, sí. Es cierto, es que yo siempre he dicho que los profetas menores no llevan a eso, ¿no? Como decía el pastor Carlos, no es menor porque sea más pequeña su profecía, sino que tiene que ver, ¿cierto?, con los contextos de escritura, pero tienen un mensaje muy potente para nuestra vida, ¿ya? Así que los felicito a ambos, a los que expusieron hoy día muy bien, ahí les haré llegar su nota, recuerden enviarme el PPT porque en ese mismo PPT le pongo la nota, ¿ya? Porque si no, después se me olvida. La próxima semana tenemos al hermano Sergio y a Carolina, Jonás y Miqueas. En la semana les voy a escribir porque tengo que hacer hay una pequeña modificación porque el hermano Alejandro tuvo una dificultad que tenía que presentar Joel hoy día, un tema ahí personal, y también Luna, la hermana Luna, no pudo porque tuvo un tema ahí en el trabajo, entonces me escribió y tuvo un percance. Entonces, la próxima semana va a ir el hermano Sergio y Carolina, pero voy a hacer algún ajuste para ver si la próxima semana lo hace el hermano Luna y el hermano Alejandro igual, o a lo mejor voy a desfasar alguno de ellos dos, ¿ya?
Para que ahí en el WhatsApp les voy a ir escribiendo para que sepan.